Vamos a abrir la palabra de Dios, por favor, en el capítulo número 2 de la epístola de Pedro. Y hemos estado estudiando este pasaje por varias semanas y hoy vamos a terminar. Y vamos a dar lectura del versículo 5 al versículo 10. Así que si están ahí, no se ponga de pie, así como está sentado, permítame darle lectura. Voy a comenzar desde el versículo 4. Dice la palabra de Dios: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La pregunta que quisiera contestar en esta mañana, y que es muy importante para nosotros entender, es: ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? Esto pareciera, mis hermanos, una pregunta muy sencilla. Pareciera que fuera una pregunta muy elemental, pero en realidad una pregunta que muchas veces las personas tienen mucha confusión respecto a cuál es el sentido o el propósito o la razón por la que la iglesia existe. Muchas personas piensan que la iglesia es un lugar de reunión, es nada más un lugar donde nos reunimos para cantar, para adorar. Está bien, no es que esa sea una mala definición, pero es incompleta. Hay personas que miran a la iglesia, mis hermanos, como si la iglesia fuese un hospital donde todos venimos a ser, sanados, curados, limpiados. Hay parte de verdad en esta idea, pero es incompleta. Ese no es el propósito principal de la iglesia. Hay personas que miran a la iglesia, y tristemente en muchos círculos, y sobre todo dentro de las concepciones bautistas tradicionales, hay personas que miran a la iglesia como si la iglesia fuera un grupo en el cual administramos por medio de política. En la idea bautista tradicional siempre se está hablando de la política interna de la iglesia. Bueno, la iglesia no es un partido político, no es un lugar de política, no es un lugar de influencia, ¿sí? La iglesia no es el lugar donde venimos a hacer aquello que no pudimos hacer en la vida. A veces pensamos, bueno, en la vida no pude realizarme en estos aspectos, lo voy a hacer en la iglesia. Por ejemplo, un ejemplo, en la vida yo quise ser un gran cantante, pero no lo soy. Así que ¿a dónde voy a lograr mi carrera como cantante? Como no lo pude hacer allá afuera, ¿dónde lo voy a hacer? En la iglesia, ¿verdad? Entonces, la iglesia no es el lugar donde hacemos aquello que no podemos hacer en otros lados. No, mis hermanos. La iglesia tiene una misión muy específica, muy clara, muy definida. La iglesia debe de seguir la visión y la misión que el Señor le encomendó. Ahora, en el pasaje que leímos, mis hermanos, nos explica y nos dice en grandes rasgos cuál es la misión principal de la iglesia. Eso es lo que quiero enseñar en esta mañana. Así que si usted no tiene entendimiento de estas cosas, esta mañana es un buen momento para poder comprender por qué la iglesia existe. Esto es importante para todos nosotros entenderlo, porque nosotros debemos estar unidos con la misión de la iglesia. Pero el problema es que si no tenemos un entendimiento de la misión de la iglesia, entonces cada quien va a hacer lo que desea, ¿cierto? Uno va a querer servir de cierta manera, uno va a querer decir, no, la misión de la iglesia es alimentar a los pobres,
otro va a decir, no, la misión de la iglesia es predicar el evangelio, otro va a decir, no, la misión de la iglesia es ir a las misiones, y va a haber un montón de diferentes cosas, y todo el mundo va a estar luchando por ver cuál de estas cosas hacemos, y al final no vamos a estar unidos. Entonces tenemos que venir a la palabra de Dios y ver cuál es la misión de la iglesia. Muy bien. Ahora, nada más un último repaso. Hemos estado estudiando esta epístola de Pedro y hemos estado mirando a través de la epístola, número 1, al Dios a quien servimos. Estamos sirviendo a un Dios de quien debemos tener un profundo y genuino respeto. El Dios al que servimos es santo. Y su llamado para nosotros es un llamado a una vida de santidad. Sed santos porque yo soy santo. El Dios al que servimos es un Dios misericordioso que nos compró. El precio con el cual nos compró es la sangre preciosa de Cristo. Así que el precio que Él ha pagado por nuestra salvación es enorme. Y nosotros debemos entender esa realidad. En segundo lugar, la iglesia está compuesta, mis hermanos. ¿Qué es la iglesia? Dijimos, la iglesia es una comunidad de personas que han sido redimidas por la sangre de Cristo. Porque estas personas han sido redimidas por la sangre de Cristo, están unidos a Cristo, y porque están unidos a Cristo, están unidos los unos a los otros, ¿cierto? Y porque nosotros estamos unidos por medio de Cristo, ustedes y yo, todos aquí, si usted está en Cristo, somos hermanos en el Señor, somos hermanos y hermanas, hay una profunda unidad entre nosotros. Bueno, nosotros tenemos que dar prioridad y que reflejar esa unidad que existe en el aspecto espiritual, la tenemos que reflejar en nuestra unidad, en nuestras relaciones. ¿Me explico? Entonces dijimos, no puede una persona decir, yo soy un creyente y no estar unido a una iglesia. ¿Por qué razón? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es donde están los creyentes. Y si el Señor me salvó, y si yo amo al Señor, tengo que amar ¿a quién? Tengo que amar a aquellos a quienes el Señor ha rescatado. Si no amo a aquellos a quienes el Señor ha rescatado, significa que no he conocido verdaderamente al Señor. ¿Me explico? Entonces llegamos en todas estas cosas y hemos definido en términos generales lo que es la iglesia, pero no hemos hablado de la misión de la iglesia. Entonces hoy vamos a hablar sobre la misión de la iglesia. Muy bien, vamos a comenzar. En la epístola de Pedro, entonces, en el capítulo y el pasaje que leímos, la primera cosa que quisiera señalar, mis hermanos, es que la misión de la iglesia tiene que ver con continuar el ministerio de Cristo en la tierra. Escuche de nuevo. La misión de la iglesia tiene que ver con continuar el ministerio de Cristo sobre la tierra. Ahora, el apóstol Pedro, en este pasaje, nos está hablando de Cristo como la piedra viva. Vea el versículo 4. Acercándonos a Él, piedra viva. Y luego dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Ahora brinque conmigo al versículo 6. Dice, por lo cual contiene también en la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. El apóstol Pedro usa esta imagen de la piedra angular. ¿Qué es la piedra angular, mis hermanos? Ya habíamos explicado en semanas anteriores que en la antigüedad, cuando se construían los edificios, la primer piedra que se ponía exactamente en la esquina del edificio, y después todas las demás piedras que iban a ser sobreedificadas para fundar el edificio, iban a ser sobreedificadas en dirección y en relación a la piedra principal. Así que ¿cuál era la función de la piedra principal? Era una función de soportar, de sostener, era una función de dirigir, de marcar hacia dónde el edificio iba a dirigirse. ¿Me explico? Entonces cada piedra tenía que ser sobrepuesta exactamente sobre la piedra angular, y así se iba construyendo la pared y el edificio en general. Entonces esa piedra venía a ser la piedra más importante. Entonces el apóstol Pedro está diciendo en este pasaje que el Señor Jesucristo es la piedra angular. ¿Qué significa esto? Está hablando de la iglesia como un edificio. Y él está diciendo, en este edificio que es la iglesia, y mire de nuevo, no estoy diciendo que la iglesia es el edificio, no es el edificio material. La iglesia, ¿quiénes son? Las personas. Y somos un edificio espiritual, ¿cierto? Y en este edificio espiritual, ¿quién es la piedra principal? Cristo. ¿So quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Quién dirige la iglesia?
Cristo. ¿A quién le pertenece la iglesia? A Cristo. Él es el centro de todo. Él es el que marca la misión de la iglesia. La misión de la iglesia no la marcan el pastor. La misión de la iglesia no la marcan los diáconos en la iglesia, ni los ancianos. La misión de la iglesia no la marca la denominación. La misión de la iglesia la marca el Señor Jesucristo, porque Él es la piedra angular. En la dirección en que Él marca la iglesia, en esa dirección la iglesia debe ir. Entonces, mis hermanos, muchas veces me han escuchado decir, nosotros respetamos la tradición bautista, pero vamos a evaluar la tradición bautista a través de la palabra de Dios. Y no vamos a sobreponer la tradición bautista por encima de la palabra de Dios nunca. Bajo ninguna circunstancia, ninguna tradición humana debe permanecer por encima de la palabra de Dios, porque aquel que dirige la iglesia, aquel que es la cabeza de la iglesia, aquel que murió por la iglesia es el Señor Jesucristo. Así que Él es la piedra angular. Pero mire que el pasaje nos dice, otra vez el versículo 4, Él le dice que Él es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y apenas acabamos de pasar la semana en que recordamos cómo el Señor Jesucristo fue rechazado, cómo entró en Jerusalén, cómo llegó para ofrecerse como el Rey de la nación, y aquellos a los que Él vino lo rechazaron, lo desecharon, no creyeron en Él. Y cuando tú lees la narrativa de los evangelios, pareciera como que el ministerio de Cristo es un fracaso, termina en fracaso. El Rey termina sobre una cruz con un letrero sobre la cruz, un letrero en manera de burla que dice: aquí yace el Rey de los judíos. Y pareciera como que la historia es una historia de derrota. Pero el Señor, el apóstol Pedro nos dice que aun con esta piedra que fue desechada, Dios la ha hecho la piedra angular. ¿Sí? Esta piedra que fue desechada, el Señor la ha hecho la piedra angular. Y aunque Él fue desechado, delante de Dios escogida y preciosa. Y miras cómo dice que es la piedra viva. ¿Sabes lo que eso quiere decir, mis hermanos? Que Él resucitó. ¿No celebramos eso hace 8 días? ¿Y qué significa que Él resucitó? ¿Cuál es el significado de la resurrección, mis hermanos? La resurrección significa, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, estaba ofreciendo un sacrificio a sí mismo delante de Dios. Se estaba ofreciendo al Padre en sacrificio por los pecados de nosotros, del mundo. Y cuando Él hizo eso, mis hermanos, el Padre aceptó su sacrificio y dijo: este sacrificio me complace. Este sacrificio es suficiente. Este sacrificio llena el poder ofrecerse por todos los pecados de la humanidad. Y entonces la Escritura nos dice que al tercer día Dios el Padre resucitó a Cristo. Y por eso Pedro dice: Él es la piedra viva. Él no está muerto, Él vive. Así que el ministerio del Señor Jesucristo, ese ministerio que aparentemente, según la narración, termina en derrota, es en realidad el ministerio que tiene poder para transformación en este mundo. El ministerio de salvación continúa. El Señor Jesucristo sigue obrando, sigue salvando, sigue efectuando salvación en la vida de las personas. Han pasado más de 2000 años. Ha habido mucha oposición en contra del cristianismo, en contra de la palabra de Dios, pero el ministerio de la palabra de Dios continúa, a pesar de la oposición de los seres humanos, a pesar de las distorsiones de los falsos profetas, a pesar de las mentiras y a pesar de la pecaminosidad humana. El ministerio de la salvación, que comenzó con el Señor Jesucristo, continúa y sigue vigente. Y la iglesia es este brazo que continúa la obra que el Señor Jesucristo hizo. Cuando usted lee el libro de los Hechos, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? Y si usted lee el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que no tiene un final. No hay un final. No termina, no hay un momento donde dice: aquí terminó ya la obra de los apóstoles. No, ¿por qué? Porque queda abierto. Continúa. Aún el ministerio de salvación aún sigue obrando. Ahora, un par de cosas más, mis hermanos. El apóstol Pedro dice que el Señor es piedra de salvación. Versículo 6, por lo cual también contiene la Escritura: y aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. En la escuela dominical estábamos estudiando:
Solo hay un camino de salvación. ¿Por qué no puede haber otra persona que nos salve? Porque solamente uno fue ofrecido en sacrificio por nuestros pecados. ¿Por qué si yo creo en María, o si yo creo en los santos, o si yo creo en otras personas, por qué no puedo ser salvo a través de eso? Porque ninguno de esos personajes, tan rectos y puros como hayan sido, murieron por ti. Ellos no dieron su vida por tu salvación. El único que murió y que hizo un sacrificio perfecto y fue levantado al tercer día y está sentado a la diestra del Padre es el Señor Jesucristo. Él es nuestra roca de salvación. Así que aquel que cree en Él, y hablábamos el otro día, el miércoles, acerca de lo que significa la palabra tener fe. Tener fe es tener una confianza absoluta. Yo confío completa y totalmente que la obra que Cristo hizo en la cruz es perfecta para mi salvación. Y si yo confío completamente en lo que Él hizo, entonces, dice el apóstol Pedro, si tú confías en Él, no vas a ser avergonzado. ¿Cuándo? En el juicio de Dios. Cuando el Señor te llame a juicio. Y cuando Dios te diga, ¿en qué confiabas? ¿En quién confiabas? Y si tu respuesta es, yo confiaba en tal persona, en tal persona, en tal persona, vas a perecer. Si tu respuesta es, yo confiaba en mis buenas obras, yo confiaba que yo hice muy bien, yo sabía que era una persona sincera y estaba ofreciendo lo mejor de mí, vas a perecer. Porque tú no eres perfecto y ningún otro ser es perfecto. Pero si tú llegas ese día y dices, yo confío única y exclusivamente ¿en qué? En la obra perfecta que Cristo hizo en la cruz, entonces dice Pedro, no serás avergonzado, serás bienvenido, serás recibido. Pero también nos dice la siguiente cosa, el versículos 7 y 8. Para ustedes los que creen, Él es precioso, Él es honorable, esto es lo que significa. Él es de alta estima. Pero para los que no creen, dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Amigos y amigas, si usted mira esta roca de salvación, a esta piedra angular que le dice, debes vivir, debes confiar en mí, debes descansar en mí y debes de buscarme. Si usted mira esta piedra y usted la desecha, y usted dice no, y usted dice, no tengo tiempo para esto, estoy muy ocupado, tengo otras cosas que hacer. Si usted mira esta piedra y dice, no me importa, no quiero escuchar, eso no. Sé que si usted dice, hay muchas diferentes formas de llegar a Dios. Pedro dice, esta es una piedra de tropiezo. Porque, querido amigo y amiga, el llamado de Dios para confiar en esta piedra es una orden, es un mandato, no es una opción. Dios no le está diciendo a usted, mira, si quieres, confía en la piedra de salvación. No, Dios le está diciendo, usted debe confiar en la piedra de salvación. Es una orden, es un mandato, no es una opción. Ahora usted puede decir, sí, pero yo no estoy dispuesto a obedecerlo. Claro, usted puede desobedecer, y si desobedece, usted está actuando con rebeldía contra su Creador y su Dios. Pero no es su opción desobedecer esta orden. Si la desobedece es por la rebelión en su propio corazón. No es porque usted tenga esa opción. Y entonces esta piedra, que para unos es de salvación, para usted se va a convertir en la peor pesadilla que usted puede imaginar. Mire que le digo esto. Estas son palabras duras y son difíciles de escuchar, y lo entiendo. Pero la razón por que se las digo es porque son palabras reales. ¿Qué quiero decir con esto? Si usted no hace conciencia del hecho de que rechazar la roca de salvación significa tropezar. Si usted rechaza esta roca va a caer sobre usted. ¿Por qué razón? Porque no existe pecado imperdonable. Escuche bien lo que voy a decir. No existe pecado imperdonable
Usted puede venir delante de Dios hoy en día y decir, yo he hecho estas cosas terribles, y le digo, no existe pecado que Dios no le pueda perdonar. Pero solamente hay un pecado que Dios no va a perdonar a ninguna persona, sea quien sea, llámese como se llame. ¿Cuál es ese pecado? Haber rechazado la roca de salvación. De hecho, para todos los que rechazan la roca de salvación, no existe ni siquiera un juicio más. El juicio ya está establecido. Rechazaste la roca de salvación, la condenación ya está sobre ti. No hay más. Queridos hermanos, el Dios con el que tratamos es un Dios serio, es un Dios santo, es un Dios con el que podemos jugar. Y si Él nos ha dado la salvación, en la bendición de darnos la piedra viva, aquel que vivió una vida perfecta, murió una muerte perfecta y resucitó para nuestra salvación, para que tengamos esperanza de vida eterna. Imagínate tú si Dios va a perdonarnos si nosotros miramos a lo que Él ha hecho por nosotros y decimos, no tengo tiempo, soy muy ocupado con cosas más importantes. Déjame preguntarte, ¿qué es más importante que eso? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es más importante? Te digo hoy, si tú me dices, mi trabajo es más importante, pues vas a perecer un día con tu trabajo, porque no entiendes que tu trabajo Dios te lo da, las fuerzas Dios te las da, las energías, todo Dios te lo da. Si tú dices, mi familia es más importante, el Señor Jesucristo dijo, si tú no estás dispuesto a negarte a ti mismo, si tú amas a tu padre o a tu madre más que a mí, si tú amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de mí. Queridos hermanos, seguir a Cristo es nuestro privilegio y nuestro honor. Yo no le hago un favor a Cristo. Yo no le hago un favor a la roca de salvación cuando yo lo sigo a Él. Oh no, yo no le estoy haciendo un favor. Yo no le estoy dando nada a Dios. No le estoy dando nada. Yo no tengo nada para darle. Él me está dando a mí. Yo soy el que estoy recibiendo una gloria, una bendición, un gozo, una gracia inimaginable. Cuando yo recibo la roca de salvación. Rechazar la roca de salvación es una locura. Es la decisión más insensata que se puede tomar. Y Dios no desea eso para ti. Dios desea tu salvación. Y por eso el Hijo de Dios murió sobre la cruz. Tanto Dios desea tu salvación, que aquí hay un lugar llamado iglesia, donde Dios permite que vengas y escuches y te está hablando a ti para decirte, yo deseo tu salvación. La iglesia es el brazo extendido para continuar este ministerio de salvación de la roca de salvación. Ahora, ¿qué es la iglesia? Vamos a mirar brevemente lo que el apóstol Pedro dice aquí. Voy a regresar al versículo 4 y 5. Acercándonos a Él, ¿quién es Él? Es el Señor Jesucristo. Piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ya vimos cómo Dios lo exaltó en su resurrección. Y en el versículo 5 dice, ustedes también como piedras vivas, nuestra vida, la iglesia. Queridos hermanos, esta es la gloria de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el único lugar donde existe verdaderamente esperanza de vida. No existe ningún otro lugar. Puede haber lugares muy interesantes, puede haber lugares muy divertidos, puede haber lugares apasionantes. Las personas gritan como locos en los partidos de fútbol, ¿cierto? ¿Sí? Y lloran en los teatros y en los cines con las películas y están haciendo fila para ver Endgame Avengers, ¿sí? Y son diversiones. No voy a decirles, oh, eso es pecado. No. Pero te voy a decir algo. No existe ningún lugar donde haya verdadera esperanza de vida. ¿Sabes cuándo lo enfrentas? Cuando llegas a un funeral y ves a la persona tendida ahí y ves a una persona que antes pensaba, caminaba, hablaba, ahora inerte, está ahí un cuerpo. Y en ese momento piensas y dices, wow, ¿qué significa morir? ¿Qué significa perder la vida?
¿Qué resuelve este problema? ¿Qué puede resolver este problema que está aquí? Aquí es esta persona tendida. ¿Qué cosa puede resolver ese problema? Nada. Solo hay una respuesta. ¿Y esa respuesta en dónde se encuentra, queridos hermanos? En el Hijo de Dios que murió en la cruz y resucitó. ¿Y dónde está ese mensaje? Está aquí. Este es el lugar donde verdaderamente la realidad sobrepasa la fantasía. ¿Sí? En la película la fantasía es las naves espaciales, los superhéroes, los poderes de los superhéroes, y todo esto es fascinante. Pero aquí estamos hablando de la realidad, de aquel que se levantó y derrotó la muerte. Promete una vida para siempre. ¿Lo cree? Si lo cree, no existe lugar más apasionante. No existe historia más gloriosa. No existe ninguna cosa más importante a la cual dedicar completamente todo mi ser y todo lo que soy. La iglesia está llena de personas que son piedras vivas. ¿Por qué son piedras vivas? Porque están unidos a aquel que es la vida. Y por eso usted y yo tenemos vida. Y tenemos la promesa de la vida eterna. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es una casa espiritual. Es un sacerdocio santo. Casa espiritual, queridos hermanos, la iglesia es el lugar donde el Espíritu de Dios habita. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Que el Espíritu de Dios está atrapado aquí en este edificio? No, la iglesia no es el edificio. ¿Quién es la iglesia? Nosotros, las personas. En nosotros el Espíritu de Dios vive. Somos la casa espiritual, el Espíritu de Dios. No solo como individuos, hermanos, el Espíritu de Dios está en nosotros como individuos, pero como grupo. El Espíritu de Dios habita en nosotros. También dice el apóstol que somos sacerdocio santo. ¿Qué significa esto de que la iglesia como cuerpo es un sacerdocio santo? ¿Qué significa ser sacerdote? Sacerdote significa, la función del sacerdote es interceder por otros. El Señor Jesucristo, fue llamado sacerdote según el orden de Melquisedec, dice el libro de Hebreos. ¿Qué significa? Que a través de sus oraciones, sus peticiones, sus súplicas, lo vimos la semana anterior, Él a través de esas oraciones alcanzó la bendición de vivir de una vida perfecta, de morir una muerte perfecta y la resurrección. Fue a través de sus oraciones. Y sus oraciones intercesorias, ¿por quién? Por sus discípulos, por aquellos que creían en Él, por nosotros. Entonces la iglesia es un sacerdocio santo. ¿Para qué está puesta la iglesia? Para interceder, mis hermanos. Para ser un grupo de personas que interceden por sus comunidades. En el libro de Jeremías existe una verdad terrible. En el libro de Jeremías, mis hermanos, Dios ha determinado ya traer juicio sobre Judá. Porque Judá ha sido desobediente a través de los siglos, han desobedecido a Dios. Dios les ha hablado, les envía a sus profetas. Ellos escuchan a sus profetas y los ignoran y los rechazan. Y entonces dice Dios al profeta Jeremías. Fíjese lo que Dios le dice al profeta Jeremías. Le dice: y yo busqué entre los hombres para ver si había algún hombre que hiciese vallado entre mí y la ciudad para que yo no la destruyese. ¿Y sabe lo que Dios dice? Y no lo encontré. ¿Cuál era la función de aquellos que servían verdaderamente a Dios? Hacer un vallado. ¿Para qué? Para que Dios tuviera misericordia de la ciudad. Pero Dios buscó a esas personas y no los encontró. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un sacerdocio santo. ¿Por qué el Señor nos puso en medio de esta comunidad? Queridos hermanos, nos puso en medio de esta comunidad, ¿para qué? Para hacer luz, para ser sacerdotes, para que estemos intercediendo por esta comunidad, por la salvación de las personas, para no ser indiferentes. No podemos ser indiferentes ante la gente que se está perdiendo. Si usted está sentado tranquilo en su sillón mientras la gente está yendo al infierno, le pregunto, ¿qué realidad espiritual usted cree? ¿Qué evangelio usted cree? Porque si entendemos verdaderamente el evangelio, cuando miramos a la comunidad y vemos a las personas que no conocen a Cristo, debemos entender que están en el camino de la perdición. ¿Y de verdad creemos esto o no?
Este es un reto para nosotros. ¿De verdad creemos esto o no? Porque si no creemos esto, mis hermanos, fíjense bien, si no entendemos que Dios es un Dios de juicio, no podemos entender su amor. No podemos entender cuánto nos amó y cuán misericordioso ha sido con nosotros. Porque Dios se convierte en algo que nosotros podemos manejar a nuestro gusto. Queridos hermanos, la gente está pereciendo. ¿Creemos verdaderamente en eso? Una vieja historia, una vieja ilustración, dice que había un condenado a muerte en Inglaterra, y este condenado a muerte estaba listo para ir a la ejecución donde le iban a cortar la cabeza, y el sacerdote anglicano, mientras él estaba pensando en sus últimos minutos, el sacerdote anglicano estaba cantando con su libro de oraciones, y el sacerdote seguía cantando, y el hombre quería hacerle una pregunta al sacerdote. Y el sacerdote, indiferente, no lo veía a los ojos, seguía con su libro de oraciones. Y el hombre, condenado a la muerte, le dijo: sacerdote, ¿usted cree que verdaderamente existe el infierno? Y el sacerdote, sin voltearlo a ver, mirando en su libro de oraciones y siguiendo leyendo su libro de oraciones, le dijo: sí existe el infierno. Y el sacerdote siguió leyendo. Y entonces el condenado a muerte le dijo: si yo creyera que tal lugar existe, dijo, podrían estar las calles de Londres tapizadas de vidrios, y yo iría de rodillas, casa por casa, hablándole a la gente para que se arrepintiera. ¿Cuál es la realidad con la cual nosotros vivimos? El hecho de que las personas se están perdiendo. Muchas veces estamos muy cómodos en esa realidad. Muchas veces no nos incomoda. Son asuntos que nos parecen que no tienen demasiada importancia. Tristemente, algunas personas que entienden la teología reformada, un día vamos a hablar con más detalles sobre eso, y que entienden que Dios ha elegido a las personas para la salvación, muchas veces piensan que el entender eso, el entender la elección de Dios, nos lleva a actuar y a decir: bueno, si Dios sabe quién se va a salvar y Él los ha elegido, entonces, ¿qué caso tiene que yo vaya a hablarle a la gente del Evangelio? Esa es una vergüenza. Esa es una posición que no entiende y que ignora todos los mandatos del Nuevo Testamento. La iglesia es un sacerdocio santo. Estamos aquí para interceder, estamos aquí para ponernos en la brecha, ponernos en la valla delante de Dios y decirle: oh Señor, bendice esta comunidad. Oh Señor, bendice a mi familia. Oh Señor, bendice a mi colonia. Oh Señor, bendice a mis hijos. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos y familiares que no son creyentes? La madre de aquel hombre llamado Agustín, San Agustín, que también, por cierto, la Iglesia Católica la canonizó en una santa, en una mujer de oración, Mónica. Y Mónica tenía a Agustín, que Agustín era un perverso, era un hijo incrédulo, inconverso, mayor, andaba en inmoralidades y andaba haciendo cosas muy terribles. Además era muy arrogante, era muy intelectual, pensaba que conocía mucho, miraba las escrituras y decía: las escrituras comparadas con los escritos de los filósofos griegos no son nada, es un lenguaje arcaico, es un lenguaje muy simple, es un lenguaje muy sencillo, yo prefiero leer las filosofías más sofisticadas, más inteligentes, más sabio. Y rechazaban la enseñanza de la palabra de Dios, vivían inmoralidad, muchas cosas. Y esta mujer miraba a su hijo con gran aflicción. Su corazón estaba partido, estaba destruida internamente por la condición espiritual en la que su hijo se encontraba. Y oraba día y noche, con lágrimas interminables por la salvación. Y iba con el pastor, el obispo de su iglesia, y le decía: por favor, ore conmigo, y regresaba, y regresaba, y regresaba, y regresaba, y ya el pastor estaba cansado de esta mujer.
porque siempre regresaba. Y un día le dijo: oh mujer, por favor ya vete a tu casa, porque no existe hombre alguno por quien alguien ore de esta manera que después el Señor no lo alcance para salvación. Si no oramos, si no intercedemos, si no somos sacerdotes, si no hacemos uso de este ministerio, la gente no se va a salvar. Nuestra familia no se va a salvar. Nuestras comunidades no se van a salvar. Y si no oramos por ellos, mis hermanos, ¿sabe cuál es la razón? Es porque no creemos. Es porque no creemos en la realidad de la salvación. Pero la iglesia es sacerdocio santo. También nos dice en el versículo 9 que la iglesia es un linaje escogido. No voy a hacer mucho hincapié en esto, pero tiene que ver con el hecho de que los que están dentro de la iglesia son descendencia de Dios. El apóstol Juan nos dice que aquellos que recibieron al Señor, dice que nacieron de Él, dice siendo engendrados, es decir, siendo nacidos, siendo renacidos, no de simiente, no de semilla corruptible, sino de Dios. Así que está hablando del nuevo nacimiento, de que aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, Dios les ha comunicado su vida espiritual. Y esas personas en su corazón tienen la semilla de la vida, de la salvación. También nos dice en el versículo 9 que es una nación santa. Queridos hermanos, los creyentes son santos. ¿Por qué son santos? Hermanos, háganme un favor, bájenme un poquito al frío. Hay mucho frío aquí, veo muchos hermanos temblando de frío. ¿Ok? Quítenle, por favor. Somos nación santa. ¿Por qué somos nación santa? La palabra santo significa apartado. Dios nos ha apartado. Hermanos, estas palabras que están aquí en este pasaje, Dios se las dijo a Israel en el Antiguo Testamento. Ahora nosotros somos una nación santa. Dios nos apartó para Él. Usted y yo somos destinados ¿para quién? Para Él. Somos su especial tesoro y además somos aquello que Él cela con mucho celo, ¿sí? Somos de Él, le pertenecemos a Él. También nos dice el apóstol que somos pueblo adquirido por Dios. Qué preciosa imagen, que somos pueblo que Él ha adquirido. Imagínense, el Dios del universo, el creador del universo, comprándonos a usted y a mí, adquiriéndonos. Entonces me acuerdo de una ilustración que me gustaba mucho antes, cuando era muy joven, que un día un niño hizo un barquito, no sé si lo ha escuchado, pero dice que un día un niño hizo barquito con palitos y cositas, y lo hizo y lo diseñó y le quedó muy bien, y le quedó muy bonito y estaba muy orgulloso de su barquito. Y así que fue un día y se puso a jugar en el río con el barquito y se descuidó y se le perdió el barquito. Lo que había sido su adoración, había hecho tanto énfasis en hacerlo y se le perdió. Y después un día andando en la juguetería de la ciudad, andaba caminando y ¿qué cree? Ahí en la juguetería, ahí en la vitrina de la juguetería, ahí estaba el barquito. Y el niño vio su barquito. ¿Y sabe lo que hizo? Se fue y se puso a trabajar para ganar dinero. Tirar la basura del vecino, cortar las yardas, hacer trabajitos aquí y allá para juntar dinero, y fue y compró el barquito. Y cuando lo tuvo en sus manos dijo: ahora eres 2 veces mío, porque primero te hice y luego te compré. Eso es lo que el Señor hizo con nosotros. Primero nos hizo y luego nos compró. Y le costamos ¿qué cosa? Le costamos todo. Si la iglesia es todo esto, ¿cuál es la misión de la iglesia? Aquí va. ¿Todavía están conmigo? Ya se me durmieron. No se me duerman, hermanos. Todavía faltan 10 minutos para que se empiecen a dormir, así que esperen, por favor. En el versículo 9, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Aquí está. ¿Ve ese para qué? Ese para qué nos dice cuál es el propósito de la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué somos todas estas cosas? Para que anunciéis ¿qué cosa? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. ¿Cuál es la palabra clave?
Anunciar. ¿Para qué nos llamó? Para anunciar. ¿Nos llamó para escondernos? No, el Señor Jesucristo dijo, no se prende la vela y se pone debajo de la mesa, ¿cierto? Usted no hace eso en casa, ¿cierto? Cuando se va la luz y prende la vela, ¿qué hace? La pone arriba porque es la única manera que la vela va a alumbrar. ¿Sí? La iglesia, queridos hermanos, está para anunciar. ¿Anunciar qué cosa? Oh, no estamos aquí para anunciar psicología. No estamos aquí para anunciar sentimentalismo. No estamos aquí para anunciar experiencias místicas. Oh, venga, porque aquí va a sentir el poder de Dios. No, no estamos aquí para anunciar sanidades o milagros. No estamos aquí para anunciar ninguna de esas cosas. Estamos aquí para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Las virtudes de aquel que nos llamó. Ok, ¿qué quiere decir con eso el apóstol Pedro? Bueno, en primer lugar ya hablé de la intercesión como parte de nuestro sacerdocio. La misión de la iglesia es cómo anunciamos esas virtudes. Comenzamos con nuestra intercesión. Orando, mis hermanos. Es Dios quien abre los corazones de las personas. Si tú y yo no oramos por las personas no se van a salvar. Porque tú y yo no podemos convencer a la gente. Es como ahora estoy haciendo mi mejor esfuerzo por convencerles a ustedes. Y más de la mitad de ustedes quizás de aquí van a salir sin ser convencidos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no depende del hombre. Depende de la obra de Dios. Anunciar tiene que ver, mis hermanos, con reflejar. La iglesia tiene que ser un reflejo de las virtudes de Dios. Ya hablamos de esto un poquito en una clase de la escuela ¿cómo se dice? De los miércoles. Dijimos, el propósito principal es glorificar a Dios. ¿Qué significa glorificar a Dios? Somos un espejo. Dios es santo, ¿qué es la iglesia? La iglesia refleja santidad. Dios es amor, ¿qué refleja la iglesia? Amor. Dios es justicia, ¿qué refleja la iglesia? Rectitud. ¿Sí? Todas estas cosas somos un reflejo. Y cuando la gente viene a este lugar, tiene que mirar en nuestras vidas, mis hermanos, ese reflejo. Esto es parte de nuestra adoración. La adoración, mis hermanos, no significa solamente venir el domingo y cantar cantos. La adoración es la celebración de la gloria de Dios, de los atributos de Dios, de lo grandioso que es Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Así que yo tengo que vivir esto en todo en mi vida. Cuando estoy con mis hijos, cuando estoy con mi esposa, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en todo lugar. Tengo que reflejar la gloria de Dios en mi vida. Mi vida tiene que ser una carta leída por todos los hombres. Mi vida tiene que decirle a los demás que existe un Dios, que es justo, que es verdadero, que es misericordioso, que hay una salvación en Cristo. Mi vida tiene que reflejar todo esto, mis hermanos. Nuestra vida como iglesia tenemos que reflejar estas cosas. La misión de la iglesia es anunciar. Y por último, mis hermanos, la misión de la iglesia es proclamar. Tenemos que compartir el evangelio. Proclamar significa, es esta palabra de los heraldos griegos. Recuerde usted que en este tiempo del Nuevo Testamento no había ni periódicos ni televisión, así que ¿cómo corrían las noticias? Eran los heraldos, las personas que eran enviadas con las noticias. A veces tenían que correr de un lado a otro y llegar al centro de la plaza. ¿Y qué hacía el heraldo? Se paraba en medio de la plaza y si el rey había dado un edicto, ¿qué hacía? Lo gritaba a viva voz. Proclamaba para dejar a todo mundo saber lo que el rey había decretado. Nosotros tenemos un decreto de un rey. ¿Cuál es nuestro decreto? Llama a todo mundo a la salvación. Hay una piedra angular de salvación. Déjale a todo mundo saber. Ve allá afuera, háblale a las personas, háblale a todas las personas que te encuentres. Compartamos el evangelio, hermanos. La clase de la escuela dominical la estamos enseñando ¿para qué? Para prepararles, para que ustedes puedan ir allá y compartir con otros la gloria de conocer a Cristo. Esto, mis hermanos, tiene que ser la norma en nuestra vida. Tenemos que hacerlo continuamente, en todo momento, en todo tiempo. Tenemos que planear momentos para hacerlo. Cuando digo, voy a visitar a mi amigo y le voy a compartir el evangelio, y tenemos que hacerlo afuera de tiempo. ¿Qué significa? Me estoy caminando con una persona y estoy hablando, ahí comienzo a hablar con esa persona de Cristo. Queridos hermanos, no hay tiempo. No hay tiempo que perder. Esta es la misión de la iglesia. Somos llamados a hacer esto.
queridos hermanos, pero no podemos hacer esto movidos por un sentimiento de culpa. A veces decimos, es que a veces los comentarios es, otras religiones andan ahí en la calle hablándole a la gente y nosotros no hacemos nada. Y pensamos por sentimiento de culpa. No, mis hermanos, ¿cuál es la motivación para hacer esto? Mira cómo cierra Pedro: para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sabes cuál es la motivación que tengo en mi corazón de hablar de Cristo? Recordar de dónde me sacó el Señor. Ahora tú me dices, pastor, yo no sé cómo hacerlo. Ok, ¿no sabes cómo hacerlo? ¿Sabes dónde estabas? ¿Y sabes lo que el Señor hizo por ti? Eso se lo puedes decir a alguien, ¿cierto? Usted me dice, hermano, es que yo no sé, no me sé los versículos, no sé cómo hacerlo. ¿Está bien? ¿Sabe usted cómo decirle a una persona, Cristo murió por mí y dio su vida por mi salvación? ¿Cristo cambió mi vida? ¿Puede usted hacer eso? Hágalo. Todos podemos hablar. Si Cristo ha hecho algo por nosotros, todos nosotros podemos, compartir este mensaje. Todos podemos hacerlo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque fuimos rescatados. Fuimos sacados de nuestra vana manera de vivir y fuimos transformados ahora en hijos de Dios. Y este es nuestro gozo, es nuestro privilegio, es nuestro honor decirles a otros cuán dulce y maravilloso ha sido lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero además, no solamente recordar que Él nos llamó de las tinieblas a su luz, sino en el versículo 10 dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. Y ya les di esta preciosa ilustración, ¿no? Antes no éramos pueblo, antes éramos ajenos de la vida de Dios, antes no teníamos esperanza, ¿sí? Antes no había ninguna cosa en la que pudiéramos confiar. Yo no entiendo de veras cómo es posible vivir sin Dios, cómo es posible enfrentar los problemas, las grandes dificultades de la vida y no tener esperanza, no tener a quién acudir, no tener ninguna respuesta. ¿Cómo es posible llegar al funeral de tu ser querido, de tu hijo, de tu esposo, de tu esposa, de tus padres y no tener ninguna esperanza? ¿Sí? Y consolarte con esperanzas vanas. ¿Sí? No. Queridos amigos y hermanos, nosotros antes éramos estas personas que no teníamos esperanza, pero Él nos ha dado una esperanza viva, una esperanza gloriosa. Y por último, dice el apóstol, que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Por qué estamos aquí buscando al Señor? Porque Él tuvo misericordia de nosotros. Un Dios muy, muy misericordioso. Entonces, ¿cómo no vamos a anunciar las virtudes? ¿Cómo no vamos a hablar, mis hermanos? ¿Cómo nos vamos a quedar callados si el Señor ha hecho todas estas cosas por nosotros? Imagine usted, déjeme terminar con esta ilustración. Imagine usted que cada uno de nosotros compartimos el Evangelio y en el transcurso de 6 meses, cada uno de nosotros, a través de nuestra fidelidad en enseñar a otra persona la palabra de Dios, ganamos a otra persona para Cristo. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Bueno, en primer lugar, nuestra iglesia se llena. Esa no es la meta. El propósito no es ver una iglesia llena. Esa no es la meta. ¿Cuál es la meta? La meta es diseminar el conocimiento de Cristo por todos los lugares. La meta es ser una iglesia fiel. La meta es cumplir nuestra misión. La meta es ser fiel delante de Dios. ¿Sí? No metas humanas. Por eso no me gusta a mí mucho la idea cuando las iglesias dicen, es que nos vamos a proponer que vamos a ganar 200 personas para Cristo este año. No lo sabemos. En primer lugar, la obra de salvación no depende de nosotros. Es obra de Dios. Yo no puedo decirle al Espíritu de Dios que salve. Yo puedo orar por las personas, pero el Espíritu de Dios obra de acuerdo a su soberana voluntad. Nosotros no tenemos parte en esas decisiones. Pero sí, ¿sabe qué es lo que sí podemos hacer? Sí podemos ser fieles. Y esa es nuestra responsabilidad.
No podemos salvar nosotros a las personas, pero nosotros tenemos la responsabilidad de dirigirlos a la piedra angular, de decirles: aquí hay salvación. Arrepiéntete, tu Rey te manda que te arrepientas. Vuélvete a Él para que encuentres misericordia, para que seas pueblo de Dios, para que seas nación santa, para que seas linaje escogido, para que seas un sacerdocio santo, para que seas todas estas bendiciones, para que tengas una esperanza verdadera. Hermanos, nuestro mensaje es poderoso. Nuestro mensaje es un mensaje que tomó a 12 hombres. 12 hombres, ¿cómo se dice? 12 hombres iletrados, 12 hombres que no tenían mucho conocimiento, 12 hombres sencillos como nosotros. Y tomaba a esos 12 hombres, y esos 12 hombres con este mensaje cambiaron el mundo. Y hoy nosotros estamos aquí por la fidelidad de ellos. Dios quiera que esta iglesia permanezca por muchos años, y no solamente que en la fidelidad de Dios y la fidelidad nuestra permita que esta iglesia permanezca, sino que permita que otras iglesias florezcan, porque esta iglesia se convierta en un puente de lanza para que el Señor bendiga y de aquí se levanten pastores, misioneros, personas que vayan a enseñar la palabra de Dios. Ore por favor conmigo sobre esto. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hablar. Y así con su rostro inclinado y orando, si usted no ha venido a la roca de la salvación, hoy le invito. No solo le invito, hoy le pongo delante de usted el mandato de Dios de volverse en arrepentimiento. Si usted no se ha vuelto en arrepentimiento, hoy le digo las palabras del apóstol Pablo: el Dios que creó todas las cosas y que ha dejado que los hombres anden en el pasado en su ignorancia, ahora manda a toda persona en todo lugar que se arrepientan. Hoy le dejo esta orden del Señor. Es un ser muy misericordioso y maravilloso. ¿Y qué tiene que usted hacer? Reconocer que es pecador. Si usted puede entender y reconocer que es pecador, usted está listo para venir. Si usted piensa que es bueno en sí mismo, si usted piensa que es una persona buena, moral, aún de esa moralidad, de confiar en esa moralidad, le invito a que se arrepienta, porque eso lo va a condenar. Pero si usted se vuelve de eso, a confiar única y exclusivamente en lo que aquella piedra angular hizo, entonces usted tiene salvación. Le invito hoy a que lo haga. Señor, gracias por este tiempo. Bendice a cada persona en este lugar. Si hay alguno, Señor, que no te ha conocido, mi oración es que tu Espíritu revele a esos corazones la obra de salvación. Y por los demás, Señor, que estamos aquí, que te hemos conocido, que seamos renovados en nuestro ánimo y nuestro entendimiento de cuál es la misión de la iglesia. Y que la iglesia bíblica Redención se caracterice por ser una iglesia que anuncia las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por último, te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas. Muchos de ellos están experimentando dificultades, Señor, en sus vidas, en sus familias, tal vez en sus trabajos, tal vez en situaciones, Señor, con otras personas. Te pido tu gracia por cada uno de ellos. Si alguno está experimentando problemas de salud, te pido tu gracia, Señor. Y que cada uno de nosotros podamos ser ensanchados en nuestra fe para poder mirarte obrando en nosotros. Y que nuestra vida sea una vida de continua devoción, de continua memoria de lo que tú hiciste por nosotros. Nos sacaste de las tinieblas, el costo fue tu Hijo. Nuestra vida sea vivida por Cristo, así como el canto que cantamos, que dice que nuestra vida es Cristo, así que sea, Señor, en todas las cosas. Bendice a mis hermanos en el transcurso de la semana, en sus actividades, y permíteles ser luz en su oración, en su forma de vivir y en su proclamación de tu palabra a todas las personas con las que ellos se encuentran. En Cristo Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga.